Como que si Dios muchas veces no puede contenerse y simplemente persuadido por ese amor, empujado por esa misericordia, nos lleva a vivir cosas extraordinarias, muy extraordinarias. Y quisiera que tomáramos un momento para hacer una oración por unos pastores. Yo realmente no los conozco personalmente, pero supe por mi esposa que tuvieron un accidente y están en una situación delicada. Están vivos, gracias a Dios, pero en una situación delicada, un accidente vial. Y vamos a orar por ellos, vamos a pedir al Señor que en su misericordia los ayude a restaurarse y a recuperarse pronto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, salmistas, tañedores, personas que han recibido de ti dones, capacidades, talentos para servirte en tu reino y para servirte y representarte también, Señor, en otras latitudes, en otras circunstancias. Queremos interceder en esta hora por la vida de estos pastores, Basabé y su esposo, que tuvieron ese accidente automovilístico, pero que allí, Señor, tu amor, ese amor apasionado que tú tienes por tus hijos, una vez más se hizo evidente. Guardaste sus vidas, porque el propósito todavía los llama y les reclama seguir adelante. Gracias porque a pesar que pueden estar con algunas lesiones o heridas, están vivos, están, Señor, con sus sentidos vitales bien, y te pedimos que les ayudes en una pronta recuperación, que ellos puedan glorificarte, exaltarte, y todas las lecciones de la vida que puedan recibir de esta experiencia la puedan impartir y compartir para aquellos que también podamos necesitar crecer en la piedad, en la justicia y en el amor tuyo. Pedimos, Señor, que los fortalezcas, que los guardes, que ayudes a sus hijos, y que en el nombre de Cristo, sobre todas las cosas, ellos puedan mantener con fervor la comunión contigo. Te lo pedimos, y queremos también tomar esta ocasión para interceder, Señor, por el niño Willa Pérez, que estuvo hospitalizado la semana pasada, y oramos por él el miércoles también, y pedirte por su recuperación, que tú lo tomes, que tú lo fortalezcas, que tú lo ayudes, y que en el nombre de Cristo te glorifiques en él, y que todas las deficiencias que han habido en su cuerpo, en sus órganos, en sus huesos, Señor, desaparezcan, y el milagro restaurador de tu amor obre en la vida de Willa. Glorifícate, exáltate, susténtalo, y que la vida de él sea un testimonio para sus padres, Señor, de que tú tienes un propósito con ellos como familia. En el nombre de Cristo, muchas gracias por siempre. Amén y amén. Aleluya. Por cierto, nos dicen que Willa está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Para saludarlo. ¿Dónde está Willa? Hola, Willa. Ahí está Willa. Qué bueno, gracias. Estuvimos el miércoles pasado orando por él, y qué bueno que ya esté aquí, que esté fuera de ese lugar. Rogamos al Señor que siempre lo cuide como una señal para su casa y para su familia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, ¿estamos listos? Michelle, ¿ya? ¿Ah? Bueno, quisiera hoy quiero compartirles un tema muy importante. A veces hay cosas en la vida que no funcionan cuando nos olvidamos de algunos principios, o hay cosas en la vida que se nos complican cuando nos olvidamos de algunos principios. Y a veces, por no conocer los principios o las leyes, como que nuestra vida se vuelve un despropósito. Viene la confusión, viene la duda, viene el temor,
viene la angustia, porque no conocemos las leyes. Es como cuando usted no conoce las leyes de tránsito, pero sabe conducir, pues va a tener muchos problemas, porque no sabe que hace un aparato de varios colores que cambian allí en la mitad de una avenida. No sabe por qué la gente gasta pintura manchando los pisos, las carreteras y las calles asfaltadas o autopistas con unas flechas y con unas cosas y rayas a veces que hacen. Entonces todo parecerá que es un sinsentido para usted, porque usted simplemente no conoce las leyes, no conoce los principios. Y en eso pecamos muchas veces por la ignorancia. Por eso hoy le quiero hablar de la importancia de entender el poder de la autoridad. Creo que, como lo he dicho tantas veces, el propósito de la autoridad es simplificarnos la vida. Pero cuando no entendemos las leyes que giran en torno a la autoridad, pues nos complicamos la vida, no la simplificamos, la complicamos. Y cuando hablamos de leyes, no hablamos solamente de leyes humanas, hablamos también de las leyes del Señor. No conocer las leyes del Señor implica caer recurrentemente en muchísimas faltas y a veces entonces dar lugar a la duda y a la confusión y preguntarnos por qué a veces las cosas no funcionan, por qué esto no funciona, por qué esto no sirve, por qué si yo hice esto. Es como las personas que quieren a veces tomarse de un solo principio y pensar que la vida va a funcionar para ellos exitosamente. Usted no se puede tomar de un solo principio. La vida no depende de un solo principio, no consiste en un solo principio, sino en una serie de normas y principios que nosotros tenemos que conocer. Y quiero compartir con ustedes la razón por la cual es tan importante comprender el poder de la autoridad. Cuando hablamos de la autoridad no nos referimos solamente a las personas que tienen uniforme, algunos usan gorras o cachuchas. No nos referimos solamente a aquellas personas que son reconocidas públicamente por algunas instituciones. Cuando hablamos de autoridad, nos estamos refiriendo a toda autoridad, comenzando por la casa. En la casa, la autoridad es el papá, la mamá. Comenzando por la comunidad donde vivimos, que también hay autoridades civiles. Tenemos representantes de las comunidades en las alcaldías, en las gobernaciones, en este caso en la asamblea legislativa del Estado, pero también en la Asamblea Nacional. Hay autoridades también a otro nivel, a nivel ejecutivo, a nivel militar, a nivel policial. Y la Biblia nos habla muchísimo, pero muchísimo sobre el tema. Yo nada más quiero citarle unos 3 pasajes en la Escritura que tienen que ver con esto. Tienen que ver con la autoridad en todos sus ámbitos. Fíjese cómo dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Yo los voy a leer aquí en la Nueva Traducción del Viviente. Usted los puede anotar y buscarlos luego. Romanos 13, 1 y 2 dice: toda persona. ¿Quién es toda persona? ¿Habrá alguno que pueda quedar fuera de esta descripción? Toda persona debe. ¿Qué es un deber? Una obligación. Es una imposición. No hay alternativa. Es su deber, es su obligación. Es una imposición. Usted no eligió si podía o no hacerlo. Toda persona debe someterse. ¿Qué es someterse? Mire que no dice así, porque algunos lo han interpretado así. A toda persona se le debe obligar. Mire que no dice así, sino que cada uno debe tomar la responsabilidad de someterse, asirse, obedecer, sujetarse, porque si no lo hace, Dios no va a juzgar a la autoridad y le va a decir: ¿por qué no lo sometiste? No le va a decir así a la autoridad. Le va a decir a él: ¿por qué usted no se sometió a la autoridad? ¿Estoy siendo claro? Entonces, vayamos viendo la forma, el espíritu con el que el autor escribe. Y dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad, dijimos que toda significa
proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por, es decir, nadie por más que quiera puede ocupar un lugar de autoridad sin que se note que está usurpando algo sin que se le haya concedido. Dios establece autoridades y las autoridades que Dios establece son legítimas. Mire cómo dice aquí este pasaje. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Dos veces, mire, dos veces en ambas líneas. Recapitulo un poco la idea. Pues toda autoridad proviene de los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será. ¿Cómo será eso? ¿Qué significa castigo? Disciplinado. ¿Qué más? Corregido, sancionado. ¿Qué más? Reprendido, condicionado. Bueno, pero el apóstol Pedro escribe algo parecido a esto también. Vamos a verlo. En la misma versión, Nueva Traducción del Viviente, dice, capítulo 2, verso 13 y 14: por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana. ¿Por qué lo deben hacer? Porque les cae bien, porque les parece, porque les gusta, porque se viste bien, porque huele bien, porque es alto, porque es bajo, porque es gordo, porque es flaco. ¿Por qué lo tienen que respetar? ¿Por qué? No es si porque habla bonito, si porque habla muy feo. Es que a mí me encanta su léxico, por eso lo respeto. No. Por amor al Señor. En otras palabras, una persona que no respeta una autoridad pareciera que no le, o que le importa poco, pareciera que le importa poco el Señor. Por amor al Señor, respeten. ¿Qué quiere decir respetar? Ayúdenme, por favor. Respetar, honrar. ¿Qué más? Reconocer. ¿Qué más? Respetar, obedecer, aceptar. ¿Qué más? Sujetarse. ¿Qué más? Seguir instrucciones, ¿verdad? Ser dócil, ser humilde. Bueno, dice el apóstol Pedro, por amor al Señor respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey les ha dado o les ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Pero el apóstol Pablo escribe a Tito también y dice algo adicional. Esta vez en la traducción del lenguaje actual dice capítulo 3 verso 1: a los hermanos de la iglesia. ¿A quiénes? No me respondió bien. ¿A quiénes? Diga, a mí. Sí, porque a los hermanos de la iglesia de aquí para allá, ¿no? ¿A quiénes? A mí. Muy bien, a los hermanos de la iglesia. Recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo. ¿Qué quiere decir todo? Y estar siempre dispuestos a hacer el bien. ¿Saben que cuando estamos hablando de la autoridad, yo suelo siempre ver a mucha gente que se mueve mucho más de lo normal en sus lugares de asiento? Porque el tema de la autoridad es un tema que causa incomodidad, inquietud a la gente. Porque el tema de la autoridad generalmente toca aspectos muy sensibles de la vida de la persona y eso produce en la gente un cierto malestar. Dios, cuando estableció autoridades, las estableció a todo nivel. Comenzó por el hogar y estableció autoridad. Luego llevó eso a la sociedad, a todos los ámbitos de la sociedad. Llevó eso a las empresas, a los negocios, a la legislación y a todo campo de orden organizacional
institucional, allí hay autoridad. Pero tenemos un problemita, que hay personas que tienen autoridad que tienen miedo de ejercer la autoridad. Tienen miedo de ejercer la autoridad porque no saben ejercer la autoridad. Tienen miedo de ejercer la autoridad porque no conocen el tema de la autoridad. Tienen miedo de ejercer la autoridad porque tienen un paradigma en su mente, en su corazón, y creen que bueno, ese tema de la autoridad es relativo y allá cada quien lo que haga con su vida. La autoridad tiene un propósito fundamental y es mantener todas las cosas en armonía y en un orden establecido. ¿Establecido por quién? Por Dios. Cuando nosotros no entendemos esto, vamos a faltar al valor y a la responsabilidad de ejercer autoridad. Por eso yo te quiero decir que si tú eres una persona que tiene autoridad del Señor, no temas ejercer la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando temes ejercer la autoridad, el enemigo gana ventaja sobre ti y hace que todo lo que debe estar en orden en tu vida y todo lo que depende de ti, que tiene que estar en orden, luego se convierta en un desorden y en una anarquía. Entonces vienen los problemas, y cuando vienen los problemas queremos que Dios resuelva los problemas que nosotros permitimos que se generaran. Cuando vienen los problemas, nosotros queremos que el maestro de la escuela corrija a los niños nuestros, que los profesores del liceo hagan algo para corregir las malas conductas de los hijos, cuando nosotros no nos damos cuenta que en la casa, en el hogar, las cosas no están funcionando porque no hemos tenido el valor de ejercer la autoridad. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Moisés cuando Moisés estaba en la montaña recibiendo las leyes de Dios? ¿Recuerdan ese evento? Y Dios le dijo a Moisés, bueno, la conversación está muy buena, pero tenemos que parar aquí, tienes que bajar. Tienes que hablar con esa gente porque la gente ya está dando malos pasos. Y cuando venían bajando, Josué le dice a Moisés, él pensaba que era otra cosa, y Moisés le dice a Josué, no, las cosas que están pasando son tristes. Y cuando la gente vio que ya Moisés estaba descendiendo y lo vieron muy cerca, pensaron que Moisés a lo mejor se pondría triste, que Moisés los reprendería, les diría por qué hicieron eso, las cosas no son así, ustedes saben que Dios los sacó porque los ama, tiene un gran propósito con ustedes y todo aquello de aquí para allá y para acá. Pero Moisés hizo algo que en el momento le causó tanta indignación, que allí justamente la Biblia no dice que Moisés consultó a Dios a ver qué era lo que Dios le decía que tenía que hacer en el instante. Y Moisés tomó una decisión. Lo primero que hizo fue llamar a las personas que estaban con Dios y con él y que se pusieran del lado donde él estaba. Y los que decidieron por orgullo y soberbia, por blasfemia, por pecado, por idolatría, quedarse del otro extremo, sufrirían ese castigo del que hablamos hace un momento. Y Moisés tiró las tablas de la ley y se partieron y se hizo un abismo y muchas personas murieron en ese abismo como parte de un juicio que Dios estableció y que Dios hizo producto del problema de la desobediencia y de la rebelión y de la anarquía. Así que cuando Dios delega autoridad, Dios lo hace convencido de que sus representantes lo van a honrar, van a temer ante él y con humildad buscarán la sabiduría para ejercer tal autoridad con firmeza, con verdad, con justicia y con amor. Es muy fácil para muchos de nosotros quitarnos la responsabilidad que la autoridad nos delega, pero yo he visto esto con preocupación. Muchos pastores tienen miedo de hablar de autoridad, especialmente en sus propias congregaciones. ¿Por qué? Porque es un tema álgido que a muchas personas no les gusta tocar y la mayoría de nosotros tiene apenas una idea de lo que eso significa. Usted sabe que hay muchos lugares, muchas iglesias, muchos hogares y muchas empresas en donde a veces los jefes cometen el error de no decirle a la gente las cosas malas cuando las cosas no están bien y de no llamar la atención cuando las cosas no están funcionando bien porque quieren estar bien con todo el mundo. Ese es un error que muchos padres también cometen. No corrigen, no llaman atención, no disciplinan, no ponen condiciones y los hijos luego terminan haciendo un montón de cosas que traen tristeza sobre los padres, o los empleados sobre los jefes, o los ciudadanos sobre los gobernantes. ¿Por qué? Porque no se ha sabido ejercer la autoridad con sabiduría. Muchos de los ministros, muchos de los encargados de los servicios en las iglesias no hablan de autoridad con sus equipos, hablan de muchas cosas, pero no hablan el tema de la autoridad. Es preocupante cuando los equipos, los ministerios, los encargados de trabajo no hablen con sus equipos de la autoridad. Esto es muy preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque al final la gente va a creer que tiene alternativa de decidir cómo, cuándo, dónde hacer las cosas y no es así.
Hay disciplinas, hay reglas, hay normas, hay condiciones, y nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia y tenemos que enseñar en casa a los padres, a los hijos, desde que son niños, el tema de la autoridad para que aprendan a respetar. Hay niños que están afuera y ni saludan, ni dan buenos días, ni buenas tardes, ni dicen chao, ni hola, no les importa interrumpir una conversación, no tienen ni idea de lo que pasa. Los padres se ríen como algo muy gracioso de lo que muchos niños hacen. Cuando ya están grandes, sufren mucha vergüenza. Yo he visto madres en la calle queriendo corregir a unos muchachos de 15, 16 años que es de este tamaño, y los muchachos se burlan, se ríen, le dicen un montón de cosas, y hay un problema allí, un problema de autoridad, un problema que nunca se resolvió, nunca se actuó a tiempo en esa situación. Entonces, cuando vemos eso en la iglesia, nos debe preocupar el hecho de que los ministerios y los encargados no hablen el tema de la autoridad con sus equipos de trabajo, no hablen el tema de la autoridad con los que están con ellos como colaboradores en el servicio a Dios. Y por eso muchas personas no saben lo que es estar bajo autoridad, ni saben lo que es ejercer autoridad. Entonces las cosas en la iglesia a veces se tuercen. ¿Por qué? Porque si no tomamos tiempo con los hijos, no tomamos tiempo con las personas que trabajan con nosotros, no podemos exigirle que luego hagan las cosas como nosotros queremos o como se deben hacer, debido al hecho de que nunca les explicamos, nunca les enseñamos cómo debían hacerlo. Muchos padres y madres se evaden el tema acerca de la autoridad en la casa. Ellos se hacen los distraídos. ¿Por qué? Porque no quieren confrontar la rebelión, porque en algunos casos ya los muchachos se les escaparon de las manos. No quieren confrontar la rebelión, la desobediencia. Tienen miedo a establecer principios de fundamento respecto a la autoridad, condiciones, privaciones y ciertas normas que son necesarias para la reeducación o la reformación de los hijos. Entonces algunos tienen miedo, y yo escucho algunas mamás que nos dicen, no podemos decirles, o algunos papás que nos dicen, no podemos decirle nada porque si le decimos algo se arma un problema. Bueno, ¿y qué puede ser peor que el problema que ya tiene armado, pero que lo quiere tapar, lo quiere poner debajo del tapete, le quiere poner una sabanita blanca y pensar que todo está bien y sobrellevar la vida de esa forma? Hay muchos hijos e hijas desobedientes porque sus padres no son obedientes a Dios. Si los padres hicieran lo que Dios les ha indicado hacer, si todos los padres hicieran lo que el Señor dice que debemos hacer con los hijos, tendríamos menos problemas en casa con los hijos. Pero los padres mismos han sido desobedientes con el tema de la autoridad, y los padres han querido ser mejores que Dios en esto. Han querido tener mejor sabiduría que Dios en el tema de la autoridad. Han querido desarrollar mejores ideas que las que Dios les estableció con respecto a la autoridad. Entonces, cuando un padre debe corregir, a veces consiente. Cuando un padre debe condicionar, a veces libera. Cuando un padre o una madre tienen que reprender, a veces simplemente dejan pasar. No puede ser. La vida no funciona de esa manera. Y cuando las cosas se van de las manos en la casa, las cosas se van de las manos en el negocio, en el trabajo, en la iglesia y en todo lo demás, porque el piso, el fundamento está en la casa, en el hogar, en la familia. Así que cuando los padres violan los principios de Dios y no los respetan, cuando no están haciendo ni cumpliendo lo que Dios dice que tienen que hacer en la casa, pues entonces es conveniente hacerse los distraídos. Y cuando los hijos no hacen las cosas bien, o cuando los empleados no hacen las cosas bien, o cuando la gente en la iglesia no hace las cosas bien, bueno, echarle la culpa al diablo, echarle la culpa al sistema, a las novelas, a las películas, a la televisión, echarle la culpa a los amigos. Es muy fácil hacer eso, pero nosotros tenemos que atender los principios que Dios nos enseña. Y yo quiero enseñarles y quiero mostrarles cómo podemos corregir este asunto si usted está viviendo en el error del ejercicio de la autoridad. ¿Qué es lo que conocemos por autoridad? Lo que conocemos por autoridad muchas veces, ¿qué es? Manipulación, temor infundido o miedo, intimidación, o como decíamos hace unos días atrás, quienes están en autoridad a veces pretenden también comprar el afecto de aquellos que deben estar bajo su autoridad a través de regalos, a través de ciertas experiencias, a través de ciertas situaciones que simplemente están llenas de un gran vacío y de falta de franqueza, porque la gente no quiere confrontar. Hoy en día es muy fácil para la gente decir, no me meto en ese lío, ese es el lío de ellos, ese lío es de allá, ese es el lío de acá, y por eso mucha gente se está perdiendo también. Pero tenemos que confrontar a los hijos, confrontar a los empleados, confrontar a los subordinados, confrontar a todo el que sea, y si hay algún jefe que no está haciendo las cosas bien, también decirle, mire, usted necesita mejorar en esto porque si no se le va a ir esto de las manos.
O si quiere corregir esto que ya se le fue de las manos, atienda a los principios de Dios y responda a las demandas que hace Dios respecto a esto. Hay tres cosas, sin embargo, que se distinguen en las personas cuando hay una verdadera relación armoniosa, cuando hay un verdadero respeto, cuando hay una entendida y amable sujeción. Hay tres cosas que se distinguen. Uno percibe en las personas cuando realmente ellos entienden esto. ¿Por qué? Porque son personas con un carácter y una personalidad única, no desmejorada, al contrario, definida, y eso cómo facilita todas las cosas en la vida. Pero estas tres situaciones que yo menciono que se distinguen en una persona que lo entiende, que es humilde, que amablemente sabe obedecer, estas cosas son las cosas principales en la vida de un creyente. Y son, por ejemplo, vemos aquí reino, allí vemos la primera palabra, la primera condición. Una persona que es amable en sujetarse es una persona que ha entendido la circunstancia, la definición, la condición de estar en el reino de Dios. Y usted sabe que en el reino de Dios no hay gobiernos democráticos. ¿Entiende lo que le digo? En el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios solo hay teocracia, lo que implica que solo Dios gobierna, solo Dios manda y solo Dios decide cuándo, cómo, dónde y de qué color. ¿Me está siguiendo? Pero no solo es el reino que se distingue en una persona que con amor y amabilidad sabe obedecer y seguir instrucciones, sino también se distingue en esa persona su ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía? Porque la ciudadanía le hace saber de dónde viene. Usted se imagina cuando usted llame la atención a una persona y la persona responda con queja, con falta de respeto, usted sabe de dónde viene. Porque los ciudadanos del reino de Dios tienen un carácter único, influenciado totalmente por el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que se distingue en estas personas que son amables respecto a una autoridad sobre sí, y es la autoridad. ¿Por qué? Porque solo quien está bajo autoridad tiene autoridad legítima para ejercerla. Una persona que no está bajo autoridad solo tiene manipulación, control, anarquía, y eso es lo que va a tratar de infundir siempre. Engaños, mentiras, manipulaciones. Es como la gente que sale de una empresa, por ejemplo. La gente que sale de una iglesia y sale mal, por ejemplo, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a justificarse. Pero esas justificaciones, ¿en qué se basan? En la crítica, en el reproche, en las acusaciones de donde salieron. ¿Me está siguiendo? Y así es todo, no solamente en la iglesia, en la empresa. ¿Qué hacen los hijos cuando no les gustan las cosas en la casa? Que los padres lleguen con sabiduría ahora a decir, bueno, hasta aquí llegó todo, vamos a ordenar todo porque esto está mal, con esa franqueza, y pongan en orden su casa. Si eso llegara a suceder, ¿qué van a decir muchos hijos? Van a hablar mal de los padres, cuando estén con sus amigos se van a quejar, van a reprochar y se van a referir muy mal a sus papás y a su mamá. Porque eso lo hacen muchos hijos. ¿Producto de qué? Del mal trabajo que se ha hecho. ¿Producto de qué? De las violaciones a los principios de Dios. Entonces, estas tres condiciones son inseparables para una persona que realmente entiende lo que es autoridad. Y son más que tres palabras. Está hablándonos de tres condiciones y tres privilegios que tienen aquellos que viven bajo el poder de la autoridad de Dios. Cuando digo bajo el poder de la autoridad de Dios, no estoy diciendo bajo el poder de la autoridad de Dios única y exclusivamente, porque ya leímos, ya entendimos que la autoridad de Dios fluye a través de diferentes vertientes o corrientes o ramas, vamos a decirlo así, o tendencias o situaciones que terminan o desembocan en, por ejemplo, papá en la casa, pastor, maestros en la escuela, profesor en el liceo y la universidad, el policía, el alcalde, el gobernador, el presidente, los militares. ¿Me está siguiendo? Es autoridad de Dios, solo simplemente que no vemos a Dios allí porque no nos parece que Dios estuviera allí. No nos parece, el hecho que no nos parezca no significa que Dios no está. ¿Me está siguiendo? Entonces, si no entendemos estas condiciones o palabras, su significado
si no entendemos lo que significa, lo que implica esto, no entenderemos la visión de Dios y estaremos todo el tiempo peleando con Dios y todo el tiempo peleando con la gente y todo el tiempo creyendo que hay mucha injusticia y que nadie nos entiende y que nosotros no somos, y que si fuéramos en realidad, y que un día y comenzamos a hacer un montón de cosas que lo que hace es hundirnos más en la tragedia. Entonces son, de paso, creo que 3 palabras raras y escasas en la iglesia, porque casi no se usan. Hubo un tiempo del boom de estas cosas: ciudadanía, reino, autoridad. De repente en la iglesia como que se diluyeron estas cosas y se hizo un énfasis muy especial en otras situaciones, pero la forma, la esencia y la aplicación de verdades y de principios como estos se quedó en el camino. Entonces pareciera que hoy en día hay otros valores en los que nosotros tenemos que enfocarnos más que en aquellos que nunca debemos perder. Porque no importa que Dios haga milagros, prodigios, señales, que traigan miles de personas, que hagamos grandes campañas, que hayan muchas situaciones lindas, que haya abundancia, provisión, ministerios desarrollados, representaciones en otros países, lo que quiera, pero no se pueden perder los principios de Dios. El principio del amor, del perdón, de la autoridad, de la sujeción, de la ciudadanía y del reino de Dios, de la autoridad de Dios. Eso no se puede perder. ¿Me está siguiendo? Entonces, iglesia, necesitamos restaurar en nuestra vida personal, en la familia, en la iglesia y en toda la sociedad estos valores pero tan fundamentales. ¿Por qué son tan importantes estas palabras o condiciones? Por el simple hecho de que ellas nos hacen comprender la realidad de nuestras vidas como hijos de Dios respecto a las leyes de Dios y respecto a los mandamientos de Dios. Cuando usted se enfoca en esto, usted se ve si está dentro o si está fuera. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: sí, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo voy a una iglesia, yo me congrego. La pregunta es: ¿está usted bajo autoridad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Está usted bajo autoridad? Sí, yo tengo una casa, yo tengo un papá, yo tengo una mamá. ¿Está usted bajo autoridad de su papá y de su mamá? ¿O es de los que hacen lo que le provoca? ¿De los que hacen lo que les da la gana? Esa es la pregunta en la que nosotros nos definimos. Y no importa los argumentos, las justificaciones que tenga, si no está bajo autoridad, usted no está en orden. No, que mi papá no me entiende, que mi mamá no me entiende, que es que me han tratado muy mal, que es que si usted supiera lo herido y lo lastimada que estoy, si usted supiera por dónde yo he pasado, por qué no me quiero sujetar a ninguna autoridad. No importa, eso es un problema que usted tiene que resolver con el Señor en primer orden y después con las personas. Pero usted no puede vivir sin estar en esta condición, porque la vida se está convirtiendo cada vez en un asunto, en un enredo que va a ser más difícil luego desenrollar. Entonces, ¿por qué es tan importante comprenderlo? Porque nos habla de lo que nosotros somos en esencia, si es verdad que somos hijos de Dios. Cuando se nos habla de un reino, se nos habla, por ejemplo, de un país. ¿A dónde pertenecemos nosotros? ¿A dónde pertenecemos? Dígame, ¿a dónde pertenecemos? Al reino de los cielos. No somos ni venezolanos, ni colombianos, ni americanos, no, somos del reino de los cielos. Ya nosotros hemos hablado de eso, estamos aquí de paso, como representantes de Dios. Y tenemos nosotros la necesidad de que el cielo sea visto en la tierra. Pero ¿quiénes lo van a mostrar? Los que proceden de allá. Como le dije el otro día, el domingo pasado, cuando le hablaba de un lugar llamado cielo. ¿Quién nos puede hablar del cielo? El que ha venido de allá. ¿Quién es ese? Cristo. Entonces, ¿quiénes podemos representar el cielo? Los que tenemos una conexión con el cielo. ¿Quiénes podemos hablar del reino? Los que tenemos el espíritu del reino. Ahora, fíjese lo siguiente, pero tenemos entonces el privilegio de la ciudadanía que nos otorga, un estatus, porque eso nadie nos lo puede quitar. Usted es un hijo de Dios, y no solo un hijo de Dios, usted tiene una ciudadanía celestial única, insustituible. Pero la pregunta es: ¿está honrando usted su ciudadanía? Esa es la pregunta. ¿Está honrando usted su ciudadanía? ¿O se está comportando como un venezolano más? ¿Me está siguiendo? Porque si se está comportando como un venezolano, entonces usted tiene un problema con esto. No sé qué está pasando ahí. Si identifica que tiene un problema, entonces podemos conversar en cualquier ratico y tratar de ayudarle a comprender qué es lo que está pasando. Por eso estas 3 palabras son importantes. Reino, mire esto.
un país. Ciudadanía, nuestro estatus. Y autoridad es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que esto es un privilegio, el hecho de tener reino, ciudadanía, autoridad, y no nos damos cuenta que cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando de responsabilidad. Hablar de autoridad no es simplemente para nosotros, digamos, sentirnos muy enorgullecidos de que tenemos un privilegio, porque no es solamente un privilegio. De hecho, no es un privilegio, la autoridad es una responsabilidad. Muchos varones, bien sean esposos, padres, pastores, jefes, alcaldes, gobernadores, presidentes, policías, etcétera, etcétera, no entienden esto que hemos hablado. Por eso, muchos no hacen lo que deben hacer. ¿Qué deben hacer? Ejercitar la autoridad con piedad, con justicia, con amor, con verdad, con gozo. Porque no lo entienden, no lo saben. Porque no están bajo autoridad. No importa, digan, sí estoy, pero me gusta hacer a veces algunas cosas a mi manera. Pregúntele a los militares si eso funciona ahí en su medio. Pregúntele. Entonces hay muchos varones en autoridad que no hacen lo que tienen que hacer por el bien de todos. Porque cuando usted cumple cabalmente su responsabilidad como autoridad, beneficiando a un montón de gente, comenzando por su familia, comenzando por sus parientes, comenzando por sus empleados, por sus subordinados, por aquellos que están bajo su responsabilidad. Pero cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando los padres, los esposos, los jefes, los pastores no hacen lo que tienen que hacer, entonces terminan haciendo lo que es más cómodo para ellos, lo que es más fácil para ellos, y al final muchas personas son afectadas y muchas personas son heridas y son lastimadas. ¿Por qué? Porque entonces aquellos que no tuvieron la oportunidad de aprender autoridad con su autoridad natural, como papá, mamá, jefe, maestro, maestra, pastor, tendrán que aprenderlo con una autoridad que no es natural para ellos. Es decir, alguien en la calle lo va a hacer. Alguien afuera les va a enseñar lo que es autoridad. Alguien no lo va a hacer como usted lo haría, con amor, con paciencia, con justicia, con piedad. Alguien les va a enseñar de otra manera. ¿Te crees duro? ¿Te crees muy rabiosa? ¿Te crees muy brava? ¿Te crees muy fuerte? ¿Te crees muy macho? Ahí le van a enseñar lo que es estar bajo autoridad. ¿Me está siguiendo? Entonces, si usted quiere ver a sus hijos felices, a su mujer feliz, le digo a los varones que están aquí, crezcan en sabiduría en esta responsabilidad y van a ver cómo la familia mejora. Van a ver a los hijos cómo los hijos van a estar mucho más felices, porque en la calle nadie va a abusar de ellos, porque ellos saben reconocer una autoridad donde quiera que la vean, y la respetan y la honran. Y sabe, eso es algo muy lindo, porque eso les evita una mayor tragedia. ¿Me está siguiendo? Entonces, es duro lo que les voy a decir, pero tengo que decírselo. La indiferencia que tienen muchos varones en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, la indiferencia que tienen muchos varones en la iglesia es simplemente una evidencia de su cobardía. Les falta valor para aplicar los principios de Dios, primero sobre su vida, después sobre su casa, después en la iglesia. Por eso es que dice la Escritura que ninguno que no gobierna bien su casa puede gobernar la iglesia. No puede hacerlo. No puede. Entonces, el desinterés, ¿sabe lo que muestra el desinterés de un papá, de un esposo, de un jefe, de un pastor, de un encargado de un ministerio? ¿Sabe lo que muestra? Su falta de amor. No me diga que lo que pasa es que es muy difícil, no, eso es falta de amor. Porque la Biblia dice que al que Dios ama, lo disciplina. Y nosotros tenemos que imitar a Dios en eso. ¿Se van a poner bravos? Sí. ¿Se van a poner tristes? Sí. Pero después nos van a agradecer.
Entonces, cuando algunos están sufriendo, están haciéndolo producto de nuestra falta de valor. Si hubiésemos hecho aquello, esta persona no estaría pasando por esto. Si hubiésemos allá decidido esto, esta persona no estaría sufriendo como lo está haciendo ahora. Y ese es el problema en diferentes niveles y diferentes situaciones. Un padre que no tiene la firmeza, el valor, la autoridad y verdadero amor para guiar y corregir a su esposa y a sus hijos, jamás podrá guiar y corregir la iglesia, porque no se siente. Le falta moral, le falta autoridad, le falta integridad, no tiene. Entonces usted ve que a veces la gente no avanza, no desarrolla, no empuja. ¿Y qué pasa? Aquí está pasando algo, ¿por qué no empuja? Me pregunto yo, ¿será un problema en la autoridad? ¿Por qué yo me tengo que sentir que no puedo ejercer mi autoridad? ¿Por qué? Porque no estoy bajo autoridad. Si yo vivo como me da la gana, entonces no puedo exigirle a los demás que vivan como tienen que vivir bajo una autoridad. ¿Me está siguiendo? Pero cuando yo estoy haciendo lo que Dios dice, entonces yo sí puedo hablar libremente del tema y puedo decirte a ti, mirándote a los ojos, si estás haciendo las cosas bien, si no las estás haciendo bien y que tienes que arreglar lo que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque si no, esto te va a traer mucha amargura. Dios nos dio una gran responsabilidad cuando nos dio autoridad sobre la esposa, sobre los hijos, sobre la iglesia, sobre el negocio, sobre la empresa, sobre el país. ¿Qué es autoridad? El concepto de autoridad, el concepto del reino de Dios acerca de la autoridad nos habla de varias cosas. Y quiero que vean esto. Cuando se nos habla de autoridad en el reino de Dios, se nos habla de un poder legítimo e inigualable. Cuando se nos habla de autoridad en el reino de Dios, se nos habla de un orden que no debe ser violado ni sustituido por nada ni por nadie. ¿Me está siguiendo? Pero además de hablarnos de poder y hablarnos de orden, cuando se nos habla de autoridad en el reino de Dios, se nos habla de una responsabilidad que no debe ser evadida. Cuando se nos habla de autoridad, además de que se nos habla de poder, orden y responsabilidad, se nos habla de un propósito que debe ser cumplido. Entonces, qué hermoso es nosotros poder ver en la definición que podemos hallar en el Señor, que cuando hablamos de autoridad hablamos de un poder inigualable, hablamos de un orden que no debe ser violado ni alterado, hablamos de una responsabilidad que no debe ser evadida y de un propósito que tenemos que cumplir. Si usted no está en esto, quiere decir que usted está fuera de autoridad. Está viviendo como a usted le parece, como usted quiere. Pero si usted quiere vivir bajo autoridad, tendrá que hacer lo que Dios dice. ¿Me siguió? ¿Me copió? ¿Y qué es lo que Dios dice? Que usted tiene un poder inigualable para ejercer autoridad porque Él se la delegó. Y le está diciendo que usted tiene que hacer con ese poder, bajo autoridad, que todo lo que está en desorden se ordene para gloria de Dios. Y que una vez que eso se ordena, usted tiene que modelar y enseñar a otros para que también ejerzan autoridad justamente. Y al final esto va a glorificar y va a mostrar el propósito de Dios. Si nosotros hiciéramos esto, comenzaríamos por tener la iglesia bajo este nivel, bajo esta influencia, y luego imagínense nuestros hijos influenciando a sus compañeros, influenciando a la sociedad, y nosotros llevando esto al trabajo y llevando esto a otras latitudes. Estaríamos sin duda afectando toda la nación. Pero tenemos un problema de anarquía. ¿Por qué? Porque los padres no están haciendo, los esposos no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué es esto que les muestro? 4 principios claves para la vida en el reino de Dios aquí en la tierra: poder, orden, responsabilidad y propósito. Pero el mundo humanista y el mundo religioso también tienen sus propios conceptos respecto a la autoridad, que por cierto son conceptos que están absolutamente desfasados de su verdadera realidad y propósito, y por eso no les funciona, y por eso el entorno de ellos empeora más, porque ellos creen que esos conceptos son buenos y no quieren reconocer a Dios y quieren vivir sin Dios, quieren
demostrarle a Dios que en independencia ellos pueden seguir adelante sin Él, y Dios los está esperando para que vengan a reconocer su error y su pecado. Así que en el reino de Dios el concepto de la autoridad es único. Di conmigo, único. Usted no lo puede variar, no lo puede alterar, no lo puede cambiar, no lo puede sustituir, no lo puede acomodar. Es así y punto. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Los padres no pueden cambiar de roles con las madres. Los hijos no pueden cambiar de roles con los padres. Es así, punto. El jefe es el jefe, la autoridad es la autoridad, y siempre va a ser así hasta que Cristo venga y nos enseñe la perfección de estas definiciones y de esta vida en su reino sempiterno. Hay un propósito para esa autoridad y hay un poder para esa responsabilidad. Así que nadie va a tener excusa delante de Dios cuando Dios nos llame y nos diga: ¿por qué se perdió tu mujer? ¿Por qué tus hijos se perdieron? ¿Por qué? ¿Por qué perdiste la empresa? ¿Por qué no guiaste a la nación? No hay excusa, porque Dios nos va a decir: tenías el poder. Dios nos va a decir: tenías la autoridad. Nos va a decir: tenías mi espíritu, tenías mi palabra, tenías mis principios, tenías todo para hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por miedo? ¿Por cobardía? ¿Qué dice Dios de los cobardes? Dios no quiere a los cobardes, porque los cobardes le arruinan, le quieren arruinar las cosas a Dios. Los cobardes retrasan el propósito de Dios. ¿Me está siguiendo? Necesitamos sabiduría, amor, justicia, firmeza para poder vivir en esto. Quien entiende esto jamás actuará como un cobarde ante la oportunidad de establecer el reino de Dios, primero en el propio seno de su familia y después en la iglesia y después más allá. ¿Cuál es la clave para entender la autoridad y para poderla ejercer eficazmente? Se las quiero mostrar. Hay que entender las leyes. Para poder actuar con autoridad en sabiduría, amor y firmeza, usted tiene que entender las leyes. Cuando usted es un ignorante de las leyes, ¿sabe qué va a hacer usted? Usted va a pasarle por encima a la autoridad y va a hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con autoridad. Y usted le va a enseñar a la gente autoridad de una manera deformada, injusta y engañosa. Porque la autoridad no es violencia, la autoridad no son golpes, no son gritos, no son groserías. La autoridad es un espíritu que se tiene que impartir. ¿Cómo y cuándo? Desde que yo lo tengo. Pero si yo no lo tengo, yo lo voy a mostrar de otra manera equivocada. El 95% de los fracasos en la vida, dicen algunos estadistas, se debe a la ausencia del ejercicio correcto de la autoridad. Y se debe también a los vicios que van dejando las autoridades en la vida de una persona. Por ejemplo, el padre, la madre, los pastores, los gobernantes. Entonces todo se vuelve una anarquía, cada quien hace lo que quiere, cada quien. ¿Y sabe qué es lo que produce la autoridad? Lo que pasa es que nadie se quiere quedar sin amigos. Nadie se quiere quedar sin amigos, pero la autoridad te hace una persona de pocos amigos. ¿Por qué? Porque tú no estás aquí para tener muchos amigos, estás aquí para hacer lo que Dios quiere que hagas. Y quien está en esto contigo, ese es tu amigo. Quien quiere menospreciar a Dios y olvidar a Dios, ignorar a Dios y hacer las cosas a su propia manera, no te confíes de esa persona, porque un día te traicionará a ti también. Quien no puede ser fiel a Dios no puede serle fiel a nadie. ¿Me está siguiendo? Entonces usted busque gente que sea fiel a Dios. El rechazo, la desobediencia a la autoridad provoca terribles consecuencias, bien sea el crimen. A ver si los chicos me escuchan, por favor, ¿me pueden oír? ¿Sí? Muy bien, si me escuchan estamos bien. Si no, hacemos un uso correcto de la autoridad, como estamos diciendo. Por favor. Muy bien. Decía que el rechazo, la desobediencia a la autoridad provoca consecuencias terribles, bien sea el crimen, los hogares destruidos, los hijos rebeldes, las drogas, la inmoralidad, el divorcio, la quiebra económica y muchas cosas más.
¿Por qué? Porque nunca se les enseñó a los hijos la autoridad. Nunca se le enseñó a la gente que trabaja con uno la autoridad. Mire lo que hacen los dueños de negocios, de empresas, cuando van a contratar a alguien. Ven su currículum, si cumple con ciertas condiciones, tiene estudios, tiene conocimiento, ha tenido experiencia, te contrato. Pero nadie pregunta allí, ¿cómo estás tú con el tema de la autoridad? ¿Te gusta sujetarte a tu jefe? ¿Eres obediente? ¿Sabes seguir instrucciones o eres de los que les gusta hacer lo que les da la gana? Deberían meter eso ustedes, los que tengan empresa, allí, porque se evitarán muchos problemas. Bueno, no, lo que pasa es que yo soy muy creativo y cuando soy creativo me dan una orden, yo digo, bueno, no la voy a hacer así, la voy a hacer de este color mejor. Bueno, aquí la creatividad no funciona. Aquí lo que funciona es tener una visión de lo que se quiere y hacer todo lo que se quiere. ¿Está bien? Así que su creatividad aplíquela en su casita. No hacen eso. No hacen eso. Desde hoy los padres deberían comenzar a darles lecciones a sus hijos sobre autoridad, sentarse hoy mismo y comenzar a hablar. ¿Por qué? Esto tiene que volverse en un tema insistente, persistente, porque hasta que se le meta hasta los tuétanos, porque esto es lo que les va a servir a ellos cuando ellos se casen y vayan a sus hogares. De lo contrario, cuando formen sus familias van a sufrir mucho, porque van a querer tratar a la mujer y a los hijos de una manera injusta. Y eso es muy triste, que usted después vea a sus hijos, a sus hijas divorciándose, a los nietos solos, sin papá y sin mamá, porque simplemente usted hoy no hizo un buen trabajo. Yo le quiero compartir algo. En 15 días vamos a tener el evento de la familia, en Familia la Vida es Más, y yo le pido que se prepare, que invite personas 14, 15, 16 de noviembre. Vamos a tener unos temas muy lindos y encontré una estadística que me impactó muchísimo, me erizó todo. Esa estadística tiene que ver con el trabajo de los padres sobre los hijos y todo lo que se genera 3, 4 generaciones más adelante cuando no se hace o cuando sí se hace. Yo la quiero compartir con ustedes, pero la voy a compartir en esa fecha, cómo hay familias destruidas porque un día los padres no quisieron hacer lo que Dios dijo que debían hacer. Así que yo quiero ponerles ahora un ejemplo sobre las leyes. ¿Por qué? Porque si entendemos las leyes, nosotros vamos a poder funcionar en la autoridad correcta. Cuando uno va, por ejemplo, al aeropuerto y uno mira esos enormes aparatos que se llaman avión o aviones, uno se pregunta, y yo siempre me hago preguntas muy curiosas, ¿no? ¿Cómo es que esos aparatos pueden volar? O sea, dicen, no, porque tienen motores. Sí, pero yo he sido de los que he creído que el motor no lo es todo. Se necesita algo más. Valoro estas realidades en un avión, por ejemplo. 700,000 toneladas de peso que incluyen 500 pasajeros, 1000 maletas y un montón de accesorios y cosas más, comida para los pasajeros, imagínense. Pero sin embargo, cuando uno aborda uno de esos aviones y se sienta y llega la hora del despegue, usted ve que esos aviones se elevan como si fueran una pluma, como que si no pesara nada. Y uno que ha tenido algunas experiencias con eso, uno dice, ay Dios mío, que lleguemos bien a donde vamos. Porque uno no entiende mucho el tema de las leyes que se aplican, pero encontré algo que me gustó y lo quise compartir con ustedes para esta impartición. Y quiero decirles con eso que los aviones se elevan porque ellos se alinean, se ajustan y se adecúan a las leyes que Dios estableció. Por eso se elevan. Escuche, y hay una de las más poderosas leyes que los ayuda y que funciona para ellos en eso. Y esas leyes el hombre no las puede cambiar. El hombre solamente puede adecuarse a las leyes, el hombre puede alinearse a las leyes, el hombre puede asociarse con las leyes, pero nunca puede negar la ley, evadir la ley o ignorar la ley, porque eso le puede costar la vida. Así que todo lo que Dios creó, todo funciona de acuerdo a sus leyes. El organismo, por ejemplo, si usted no come, yo no voy a decir que se va a morir, pero se le va a arrugar la cara por lo menos, porque dicen que barriga llena se le arrugará la cara. Por ahí comenzaremos. Bueno, después vienen más consecuencias si usted no sigue sin comer, ¿no? Pero por ejemplo, las leyes del mar, las leyes de la tierra, del universo. Si usted quiere tener éxito, escúcheme, estudie las leyes de Dios y cúmplalas. Eso es muy sencillo y muy práctico. Las leyes de Dios le garantizan a usted el éxito. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el éxito simplemente como la representación de plata,
estamos errados y caemos, sucumbimos en el pecado. Pero el éxito no es algo que usted persigue, el éxito es algo que viene como resultado de que usted obedezca a las leyes de Dios. Eso es éxito. Así que cuando usted se sujeta a la ley, el éxito es automático. Cuando usted se sujeta a la ley, el éxito es automático. Ahora, no, retrocede la Vic. ¿Cómo vuela un avión? Fíjense, yo quiero leerles lo que leí de estos pilotos. Ellos decían: nosotros no volamos los aviones. Nosotros los pilotos no conducimos los aviones. El avión vuela por sí mismo, dijeron ellos. Nosotros solo lo controlamos. Y explicaron, dieron una explicación que se las quiero leer. Cuando un avión arranca, la gravedad lo ala, pero cuando alcanza cierta velocidad y las alas están en cierto ángulo, una nueva ley entra en acción, es la ley de la aerodinámica. Y si tratáramos de mantener el avión en tierra en el momento en que ya agarró cierta velocidad, dice, explotaría porque es muy tarde y hay una nueva ley operando. Ya no es la gravedad, ahora es la aerodinámica. La nueva ley suplanta a la primera. Entonces ellos dicen, volar es automático. Cuando usted llega a ese punto, mueva nada más los alerones, coloque el avión en la posición correcta y el avión se va a elevar. Solito se va a elevar. Ahora, para que el avión baje, dicen ellos, tenemos que reducir la velocidad, cambiar el ángulo y la gravedad, la misma gravedad, comienza a alar el avión para abajo otra vez. Entonces ellos dicen, nosotros solo lo controlamos, no lo manejamos. Qué conceptos, ¿verdad? Uno dice, no, él maneja aviones, o él conduce aviones, o él es piloto de aviones. Y la gente, yo digo que por no explicar tanto, dice, bueno, sí, pero ellos saben realmente lo que están haciendo. Ahora, ¿cuál es el principio que hemos olvidado nosotros respecto a las leyes de Dios? Hemos olvidado el principio de la autoridad. Hemos olvidado que la posición más poderosa en la tierra es cuando se está bajo autoridad. Hemos olvidado que la autoridad es el lugar más seguro donde puede estar todo lo creado. ¿Por qué? Porque todo Dios lo tiene sujeto a su autoridad. El que está fuera de autoridad no consigue nada. El que está dentro de la autoridad, bajo la autoridad, lo puede ver todo, lo puede conseguir todo, porque Dios lo tiene todo nucleado bajo su autoridad. ¿Me está siguiendo? Entonces hemos olvidado que descubrir no solo nuestra autoridad, sino quién está por encima de nosotros como autoridad, hemos olvidado que eso es la llave a la verdadera libertad. Cuando usted está bajo autoridad, usted puede funcionar, desarrollarse y alcanzar un montón de cosas. Si no, pregúntele a los padres con respecto a los hijos. Cuando los hijos se quieren portar mal y no quieren hacer las cosas que los padres dicen, y los padres dicen, bueno, ahora no tienes esto, te cancelo esto, ya no tienes teléfono, ya no tienes televisión, ya no tienes esto, no tienes llaves de la casa, así que ahora vamos a ver qué vas a hacer. Y los hijos se ponen muy bravos. Y después viene, estos son los hijos que están aprendiendo. Perdón, yo sé que me equivoqué, sé que no lo hice bien, pero ¿me puedes dar tal cosa? No, es bueno que reconozcas, pero no. Vamos a conversar y usted puede tomar tiempo para una larga y extensa conversación. Y después de eso, ¿qué piensan los hijos? Que todo está resuelto. ¿Y ahora sí me puedes dar el celular? No, pero si ya pedí perdón, ya reconocí mis errores, ya hice todo, ya me estoy portando bien. Cónchale, por eso que a mí no me gusta hacer las cosas. Y se vuelven al traje y usted dice, ¿ve? Por eso, porque esto es un pañito de agua tibia. Tú crees que está resuelto, pero no, lo vamos a resolver de fondo, no de superficie. ¿Me está siguiendo? Entonces hay que poner a los hijos a prueba. Como muchas veces yo los pongo a prueba a ustedes. Hay que ponerlos a prueba. ¿Me aman todavía? Aleluya. Bueno, hemos olvidado que la falta de autoridad trae desorden. Si no, mire, por favor, mire alrededor suyo todo lo que está fuera de autoridad, si está ordenado. Mírelo, nada más como una señal. ¿Se da cuenta? Que no está ordenado, que está desordenado, que está vuelto nada. La falta de autoridad trae anarquía. Si no, mire alrededor otra vez y reflexione si lo que está fuera de autoridad vive con conciencia o simplemente quiere hacer lo que le da la gana y respetando a todo lo que sea autoridad, sin sujetarse a nadie, sin obedecer a nadie. Y hemos
olvidado que la falta de autoridad trae autodestrucción. La gente se daña la vida cuando no está bajo autoridad. Ahora, ¿quiénes son los responsables? ¿Ellos o los que debían enseñarles a ellos autoridad? ¿Me estoy explicando? Entonces muchas veces queremos señalar a la gente y acusar a los jóvenes y acusar a los que no entienden y no. Tenemos que resolver el problema de fondo, no solamente de superficie. Vayamos al fondo, al meollo del asunto. Escúcheme, como el avión, sujétese a la autoridad de Dios y verá cómo todo se arregla en automático. ¿Me siguió? ¿Lo tomó? ¿Sí lo tomó? Si se sujeta a la autoridad de Dios, todo se resuelve en automático, porque lo demás es consecuencia. Nosotros muchas veces queremos resolver las cosas con violencia sin someternos a lo que hemos olvidado. Las leyes, vamos querido, los principios. No podemos olvidarlo. No podemos olvidarnos de eso y querer resolver las cosas a nuestra manera. Te quiero mostrar algo de tu autoridad. Tu autoridad puede ser alguien amistoso. ¿Tienes una autoridad amistosa? ¿O no es muy amistosa? Ay, hermano, ya entendí el mensaje. ¿Están aquí? ¿O están en otro lado? No sé. Al final podemos orar para que cualquier corazón por ahí se sane. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, decía que tu autoridad puede ser alguien amistoso, puede ser alguien amable, puede ser alguien accesible, puede ser alguien con quien tú compartes mucho, alguien de tu confianza, pero tu autoridad es más que todas esas cosas. Tu autoridad es alguien responsable de tu vida delante del Señor. ¿Me estás siguiendo? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver. Nosotros no solamente somos los esposos, somos los responsables de esa mujer ante el Señor. Cómo esté ella, cómo le vaya a ella, cómo se desarrolle ella, si ella está feliz, si está amargada, si está triste, si está enferma. Nosotros somos los responsables. ¿Me está siguiendo? Si los hijos no están bien, nosotros no solo somos sus papás, somos los responsables de esos hijos. Si están estudiando, si están desarrollándose, si están creciendo, si son respetuosos, si son desobedientes, si son amables, si no saben ser amables, somos responsables de esos hijos. Los empleados, la gente en la iglesia, no solo somos el pastor, no solo somos apóstoles o somos maestros o predicadores, somos los responsables de sus vidas. Y por eso es que tenemos que meternos un poco más a fondo siempre de lo que ustedes esperan o quieren. Si les gusta o no les gusta, eso oramos para que ustedes lo entiendan, pero tenemos que ir más a fondo con tal de decirle al Señor, como Cristo le dijo, ¿verdad? De los que me diste, ninguno perdí, solo aquel que tú elegiste que se perdiera. Así que yo espero que Dios no haya elegido ninguno aquí que se tenga que perder. Pero de los que me diste, Señor, algunas veces se van a poner bravos conmigo, pero no los voy a perder. Amén. Entonces los pastores, los servidores, los encargados, aunque se pongan bravos conmigo, aunque se pongan tristes, aunque un día no me quieran hablar, pero yo no los voy a perder. Tenemos que enseñarle a la gente de autoridad, tenemos que hablarles de autoridad, tenemos que saber cómo desarrollarlos bajo autoridad. Entonces te quiero decir algo que para mí es muy valioso. Mira esto. Si eres papá, mamá, esposo, si eres pastor, si eres servidor del Señor, si eres jefe en una empresa, escucha esto que te voy a decir. No es bueno estar bajo una autoridad que no tiene el valor de decirte cara a cara las cosas cuando tú no estás haciendo bien las cosas. No es bueno estar bajo una autoridad que no tiene el valor para corregirte, reprenderte, exhortarte, amonestarte, amarte, cuidarte, guiarte cuando tú lo necesitas. No es bueno, porque al final te va a dejar hacer lo que tú quieras. ¿Y eso te va a beneficiar? No te va a beneficiar. Tú vas a terminar mal. Así que no es bueno cuando se tiene un papá tan complaciente o tan indiferente, donde los hijos hacen lo que les da la gana.
No es bueno cuando se tiene un pastor donde la gente hace lo que quiere y el pastor ni pendiente con ellos. No es bueno cuando se tiene a un jefe que le da igual si los empleados llegan a la hora o no llegan a la hora. ¿Me está siguiendo? No es bueno, porque no es el modelo de autoridad que Dios definió. Dios definió la autoridad como un ejemplo a seguir. ¿Me está siguiendo? Entonces tenemos que ser ejemplo para los demás, comenzando desde la casa. La autoridad puede hacer por ti en un minuto lo que tú no has podido hacer en años. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la capacidad. Porque Dios le dio esa capacidad a la autoridad. Probablemente has estado en un problema por mucho tiempo. Llega la autoridad, te da un consejo y te lo resuelve. Probablemente estás sin comprender algo, estás en una situación de conflictos emocionales. Llega la autoridad, ora por ti y lo hace. Tienes un lío de que no sabes cómo resolverlo. Llega la autoridad y te dice: yo te voy a ayudar, te voy a resolverlo y no me debes nada. Y no hablo solo de los pastores, hablo de los padres, hablo de los jefes, hablo de todo. Porque la autoridad tiene la capacidad para hacerlo. ¿Por qué cree usted que la gente busca tanto a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes? ¿Por qué cuando las cosas están mal con un vecino o cuando hay conflictos y violencia y pelea, la gente llama a la policía? ¿Me está siguiendo? Porque tienen la capacidad para resolver. Entonces, veamos algunas diferencias entre poder y autoridad. El poder es habilidad. Estás habilitado para hacerlo. Por eso, después que Dios te dio autoridad, no puedes decir: es que yo no sabía cómo. Tienes el poder para hacerlo. Lo tienes. Todos tenemos poder. Sin embargo, Dios no se impresiona por el poder. Si hay alguien que tiene poder, es Dios. Y no hay nadie que tenga más poder que Él. La autoridad, cuando es genuina, la autoridad simplemente es el derecho legal. La autoridad es el derecho legal. En otras palabras, cuando tienes autoridad, la tienes y nadie te la puede quitar. Por ejemplo, cuando un hijo te dice: desde hoy no vas a ser mi papá porque no me gusta como tú eres, tendrás que volver a nacer. Porque te la dieron, tú la tienes y nadie te la puede quitar. Cuando la autoridad es legítima, eso se llama derecho legal. Ni el diablo te lo puede negar. Por eso lo que un padre le dice a un hijo en oración por el Espíritu determina su destino. Lo que dice un presidente, un gobernante, lo que dice un apóstol, un pastor en la iglesia, determina muchas cosas. ¿Están aquí? Entonces no podemos simplemente dejar pasar esto por encima. Cuando un esposo le habla y le tira basura a su esposa o habla mal hacia sus hijos, los está destruyendo. Por eso yo le digo a los esposos: siempre quiten las malas palabras, las groserías, los insultos. Pónganse bravos si tienen que ponerse bravos, pero no tienen que maldecir. Porque lo que dicen ustedes es muy fuerte, porque tienen la capacidad para trastornar las cosas en un momento. Pero poder es la habilidad. La autoridad es el derecho legal. La autoridad hace que el poder sea legal. No hay un poder legítimo que el diablo reconozca si sabe que tu autoridad es una autoridad usurpada. Pero cuando tú tienes una autoridad que Dios te dio, tú tienes un poder legítimo que nadie puede negar. Nadie lo puede negar. Tienes la cédula, tienes la partida de nacimiento, lo tienes todo, tienes el registro, lo tienes todo. Tú dices: aquí estoy. ¿Quién me dice que esto no es? La autoridad es más importante que el poder. Hay mucha gente que le atrae mucho el poder, pero olvidan la referencia a la autoridad. ¿Por qué la autoridad es más importante que el poder? Porque el poder sin autoridad es ilegítimo. El poder es energía, es fuerza, es algo que te capacita, pero la autoridad es derecho, es justicia, es responsabilidad. Por eso, autoridad es el derecho para usar el poder. Y por eso decía yo al principio de esta impartición que a muchos no les funciona. Quieren hacer muchas cosas en el poder, en el nombre de Cristo Jesús. A ver si puedo poner un ejemplo. Imagínense que aquí está Cristo. Aquí debajo, sobre mí está Cristo. Y aquí funciona la autoridad legítima. Y yo me muevo
y me coloco acá donde está esto oscurón. En el nombre de Jesús, porque aquí es donde yo funciono. Por eso es que quiero que esté medio oscuro, porque aquí hago yo de mis cositas, mis artimañas, mis mañas, mis trampitas, mis cosas las hago yo aquí. Y después quiero usar el nombre de Jesús para que el poder se libere y actúe. Y sale como aquella escena de las comiquitas, ¿verdad? Cuando disparan la pistola y dicen que la pólvora está mojada y sale pss, 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 pss. No sale nada y el enemigo se burla. Y nosotros decimos, ¿por qué no funciona el poder? Ahora sí, de repente no lo grité bien, voy a cambiarme así. En el nombre de Jesucristo. Y nada pasa. Y nada pasa hasta que un día nuestros ojos son abiertos y decimos, ¿qué hago yo aquí? Tengo que estar allá. Y nos movemos y no hace falta que hagamos grandes cosas, todo comienza a fluir en automático. Todo comienza a sucederse, todo comienza a darse. Y comenzamos a entender que poder sin autoridad es una mentira que yo me creo. Poder sin autoridad es una fantasía que yo me hago. Pero en la realidad de la vida, poder y autoridad no pueden estar separados si quiero vivir mejor. Amén. Entonces necesitamos hacer algo, reflexionar sobre esto, y con esto termino. Mire lo que dice Dios, Proverbios 8:15, en la traducción de Dios habla hoy, dice: gracias a mí, dice el Señor, los reyes y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí, dice el Señor. Entonces, si usted quiere establecerlo, usted tiene que estar bajo la autoridad. Porque aunque usted siga leyendo Hechos 1:8 y recibiréis poder, pero es que yo recibí poder, pero es que yo tengo poder, pero es que ¿quién me dice a mí que no tengo poder si la Biblia lo dice y yo soy de Cristo? Quiere decir que yo tengo el poder. Bueno, la pregunta es, ¿te funciona? ¿Te funciona? ¿Te funciona? Si no te está funcionando es porque está fuera de la línea de la autoridad. Tienes que meterte en la línea de la autoridad para que comiences a ver los cambios. Esos cambios que vienen del Espíritu. No vienen de tu fuerza ni de tu capacidad, no vienen de tus entusiasmos ni de tus definiciones, vienen del Espíritu, trascienden tus pensamientos, van más allá de tus deseos porque vienen del Espíritu, vienen de la línea que te conecta con el poder, la autoridad. Quiero pedirles que estén sobre sus pies, por favor, y que reflexionemos por un momento en esto. Delante del Señor en primer orden, delante de Dios. ¿Estás haciendo un justo ejercicio de tu autoridad? ¿O lo que has hecho hasta ahora simplemente es manipular con tus gestos, con tu voz, con tu cara, con tus palabras? Pero no hay nada de espíritu en lo que dices. ¿Realmente te interesa aprender autoridad? ¿Te interesa ejercer la verdadera autoridad? ¿O todavía quieres seguir haciendo las cosas a tu manera porque te parece que son o que es mejor que lo que Dios te ha dicho que tengas que hacer? Esta es la reflexión. ¿Quieres realmente resolver los problemas de tu casa o quieres seguir viviendo en esa tensión y en esa preocupación? Tú le has estado diciendo al Señor: Señor, ayúdame, sácame de esto. Esta mañana cuando salía para acá, escuché la voz del Señor que me dijo eso. Muchos allí me han dicho: sácame de esto, Señor, sácame de esto. Hoy les voy a poner al alcance un recurso para que puedan salir. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir o te vas a quedar enredando más las cosas? ¿Vas a buscar el consejo del Espíritu, la sabiduría del Señor? ¿O vas a continuar allí viendo cómo todo se deteriora a tu alrededor? Viendo cómo la familia sufre, cómo todo se va oscureciendo más y más, sin creer que puedes hacer algo. Pero puedes hacer algo. Lo primero es alinearte a la autoridad del Señor. Dejar de vivir en independencia. Eso es soberbia. Eso es altivez, eso es orgullo. Cuando crees que puedes hacer las cosas sin Dios.
Cuando no quieres enseñarle a tu esposa, a tus hijos, cómo vivir una vida piadosa, humilde, obediente. Eso es indiferencia. Eso es desamor. La autoridad no te fue dada para complicarte la vida. La autoridad te fue dada para simplificarte la vida. Pero necesitas tener valor. Echar de ti la cobardía, el temor y buscar la sabiduría de lo alto. Porque como dije, esto es un espíritu. Si tú eres obediente a Dios, tus hijos lo van a hacer. Si tú estás sujeto a Dios, tus hijos se van a sujetar a ti. Pero si tú eres rebelde a Dios, tus hijos se van a rebelar contra ti. Si tú eres desobediente, tus hijos no te van a obedecer. Si quieres vivir con independencia, si quieres vivir en rebelión, tu familia lo va a hacer. Si crees que puedes llevar tu negocio sin Dios, lo vas a echar a perder todo. Todo lo vas a echar a perder. La autoridad Dios la estableció para que todo funcione en armonía. Todo funcione en armonía. Las peleas, la violencia se acaba cuando tú te alineas a la autoridad. Porque ahora comienzas a funcionar en sabiduría. ¿Para qué gritar si de todas maneras tienes autoridad? Los demonios no se van porque tú grites más duro o porque grites. Ellos reconocen tu posición en el mundo espiritual. Y si te ven en la oscuridad, dice, este no tiene ninguna autoridad. Está fuera de la autoridad. Si te ven en la línea de la luz, van a decir, a este no, dejémoslo quieto, vámonos para otro que se esté engañando a sí mismo. Entonces Dios necesita que tú te alinees con Él. La armonía viene cuando tú te alineas con Dios. Comienzas a pensar unas cosas que no tenías en tu mente, en tu corazón, no las tenías. Pero Dios comienza a darte sus pensamientos y tú comienzas a pensar como Dios. Y comienzas a ver la forma en la cual las cosas se van a solucionar. Y comienzas a hacer algo muy lindo que probablemente no has hecho de manera correcta. Y es amar. Comienzas a amar en la manera correcta. Y cuando tú amas, las faltas son cubiertas. Cuando tú amas, tú perdonas. Tú no te llenas de odio ni de rencor. Cuando tú perdonas porque amas, entonces los demás no van a tener problema en escucharte, en seguir tus instrucciones. Porque tú decidiste estar bajo la luz, expuesto a la verdad. Y cuando tus hijos, tu esposa te ven allí, las mentiras se van, las pantallas, la falsedad, todo desaparece en el acto. Y no hay nada más importante para un hijo, para una esposa, de ver que su esposo y su papá o su papá es verdadero. Que no tiene una cara en casa, otra en la iglesia, otra en el trabajo, sino que es el mismo donde quiera que está. Eso es muy valioso. Eso le da a Dios la oportunidad de guiarte a resolver aquellas cosas que te están afligiendo. Así que permítele al Señor establecerse en tu casa con toda autoridad. Porque si Él lo hace, tú no vas a tratar de maquillar lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios quiere corregir, Dios va a corregir. Cuando Dios quiera
restaurar, va a restaurar. Y cuando Dios quiere dar, Dios va a dar. Cuando quiera reprenderlo, va a hacerlo. Y tú simplemente vas a ser un colaborador, una persona, un canal por el cual Dios va a hacer que tu familia vuelva a Él y sea sanada, y sea levantada, y sea restaurada, sin temor, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Crees en Dios? Confía en Él. Confía. No tengas miedo de hablarle a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué me refiero al varón? Porque es el fundamento de todo esto. No tengas temor. No dejes que el diablo te lleve a ese ambiente de cobardía donde Dios se indigna. Actúa con valor. Actúa con justicia. No te dejes llevar a la violencia. Dale lugar al amor. Pero es tiempo de poner en orden lo que no está en orden. Porque hay cosas que no están en orden. Atrévete. Y si eres una mamá que está sola, no tiene el esposo consigo y tienes tus hijos, atrévete. Dios está contigo. Atrévete. Cuando tú miras lo que Dios quiere hacer y tú dices, Señor, lo que quieres poner en orden, ponlo en orden. Dios dice, bueno, vamos a trabajar juntos en esto. Vamos a trabajar. Y Dios comienza a darte instrucciones y tú comienzas a trabajar en tu familia. Y como confías en Él, tú no vas a dejar de decirle a tus hijos lo mal que están haciendo. No vas a dejar de decirle a tus hijos lo peligroso que es vivir en la forma en como ellos lo están haciendo. Y tú vas a salvar a tus hijos de muchas tragedias, porque vas a actuar para honrar al Señor, por amor al Señor. Pero cuando tú no quieres, entonces tú comienzas a sufrir. Las lágrimas se multiplican, especialmente cuando estás sola, porque te da dolor, porque amas a tus hijos. Pero Dios quiere ponerle punto final a eso, y te está dando un recurso de sabiduría que se llama autoridad, para que comiences a ejercitarlo con confianza. Cree que Dios lo puede hacer. Si crees que Dios lo puede hacer, apóyate en Él. Dile, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios va a cambiar tu lenguaje, porque Dios le va a dar a tu corazón una nueva dimensión, y tú vas a hablar las cosas que antes no las hablabas de esa manera. Ya no grites más. Ya no anuncies el desastre. Por favor, no lo hagas. Solo profetiza lo que Dios quiere que tú hagas. Profetiza en el nombre de Jesús. Profetiza la vida, la restauración, la renovación, la justicia, el amor, el perdón. Profetiza en el nombre de Jesús. Ya no más groserías. Basta de malas palabras. Abraza. Cuando llegues, cuando veas a tus hijos, abrázalos. Abrázalos, sin que ellos sientan que les vas a hacer un reproche, que los vas a acusar, que los vas a señalar, que vas a agregarle un elemento más de tristeza a su corazón. Abrázalos. Comienza por demostrarles que tú hoy decidiste sujetarte a Dios. Tú primero. Que tú hoy comenzaste a obedecer a Dios en todas las cosas. Ellos van a seguir ese modelo. Van a seguir ese modelo. Si estás cansado, cansada de luchar con este asunto, de querer tener todo en orden pero en tus propias fuerzas, yo te quiero pedir ahí donde estás que te pongas de rodillas conmigo, porque a veces nos cansamos de querer resolver estos problemas en nuestras propias fuerzas.
A veces nos cansamos de querer hacer entenderle a los hijos el respeto, la sujeción, la autoridad. Pero ya no lo hagas más en tus fuerzas. Invoca el nombre del Señor. Dile conmigo al Señor: Señor, perdóname, perdóname, porque he querido hacer las cosas bien, pero en mis propias fuerzas. Y sé que así no funciona contigo. Perdóname, porque he querido tener mi casa en orden, mis hijos en orden, pero en mis propias fuerzas. Hoy decido entregarte todas esas cargas y en el nombre de Cristo me alineo a tu autoridad, me pongo bajo tu autoridad y te suplico que traigas sobre mí tu sabiduría, tu inteligencia y esa nueva dimensión que mi corazón necesita para ser padre, madre y si eres hijo, para ser hijo, como tú quieres que yo sea. Dile: Señor, ayúdame. A veces he dicho que ese es el carácter, o que ese es mi carácter, pero eso no se justifica para seguir hiriendo a mi esposa o a mi esposo, para seguir lastimando a mis hijos, y si eres hijo, para seguir hiriendo a mis padres. Sé que es un espíritu, y así como la autoridad es un espíritu, la rebelión también es un espíritu, la desobediencia es un espíritu, la soberbia es un espíritu. Y le quiero pedir a los varones que están aquí de rodillas conmigo y a esas madres solteras que están aquí, que en el nombre de Jesús erradiquemos la soberbia, el orgullo, la rebelión como espíritu de nuestras vidas y de nuestras casas y de nuestras familias. En el nombre de Jesús, di conmigo: echo fuera de mi vida la rebelión, el desacato, la anarquía, la soberbia, la insubordinación. La echo fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, invoco tu Espíritu Santo que llene mi vida, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi hogar, mi familia, en el nombre de Jesús. Que todo lo que está fuera de orden se alinee, Señor. Que todo lo que está en desobediencia se sujete. Vamos, tú tienes autoridad legítima, dilo: en el nombre de Jesús, todo desorden, toda indiferencia, en el nombre de Jesús, hoy decido cambiarla por el orden, por la autoridad de Dios, en el nombre de Jesús. Yo sé que hay muchos que no creen en declaraciones, pero cuando tú profetizas, tú declaras. Profetiza ahora, di: profetizo sobre mi familia orden, paz, armonía, comunicación, alegría, confianza. Vamos, dilo: profetizo sobre mi familia restauración, renovación, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y si alguien tiene el corazón herido, lastimado, quizás tu esposo te hirió o tu esposa te hirió con palabras ofensivas,
Quizás si eres un hijo, tus padres te han lastimado con palabras hirientes. O a lo mejor son ustedes los padres que a sus hijos los lastimaron con palabras fuertes. Impartan perdón. Perdonen a quien les haya ofendido. En el nombre de Jesús, permitan que venga el Espíritu Santo y sane sus corazones para que no tengan amargura en sus almas. En el nombre de Jesús, fuera la amargura, bienvenida a la restauración, el perdón, la armonía a la familia, a tu casa, a mi casa, a tu esposa, a mi esposa, a tus hijos, a mis hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Bueno, yo no lo hice para que me aplaudieran a mí, supongo que era para mí. Pero si es para el Señor, bueno, vamos a darle al Señor gloria y honra y alabanza y adoración y exaltación al Rey de Reyes. Aleluya. Ahora, ¿por qué no abraza a la persona que está al lado? Vamos a tomarnos un momento, esto no es la despedida, pero ministrese un buen abrazo con alguien. Creo que hay personas aquí que necesitan ser abrazadas. Necesitan de ese abrazo precioso, cálido. Ese abrazo no apurado, no nervioso. Un abrazo allí sincero, pleno. Disfrútelo con su esposa, con sus hijos, con su esposo. Disfrútelo en el nombre de Jesús. Vamos, ministrese un abrazo con alguien. Salga de su lugar, por favor. Hay personas que están solas acá, que no tienen ningún pariente. También necesitan ser abrazados y abrazadas. No deje que esto se convierta en un desorden. Hágalo con sobriedad, hágalo con sensibilidad en el nombre de Jesús. Hágalo con el Espíritu. Imparta ese Espíritu a su esposo, a su esposa, a su madre, a su padre. Y no tema, no tenga miedo de llorar si quiere llorar. Llore, porque este es un momento de sanidad, es un momento de liberación, este es un momento de restauración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Vamos, el Espíritu Santo está ahí. Yo creo que el Señor está ahí para hacerte sentir cuánto Él te ama. Y que su autoridad sobre ti no es para oprimirte, sino es para darte seguridad. Y para desarrollarte, para darte realización. En el nombre de Jesús. Aleluya. Deje que el Espíritu siga fluyendo. Vamos, hay sanidad, hay liberación. Gracias, Espíritu. Oh, qué hermoso. Es como un ungüento del cielo que viene sobre las heridas para sanar.